El Coro Polifónico de Panamá y su nuevo proyecto Cultura para Todos mediante el canto colectivo presentan Sí, muy buenas noches amigos, amigas que nos siguen a través de estas plataformas digitales que han sido nuestro recurso y sobre todo nuestra salvación durante todo este tiempo de pandemia y que de verdad que eh, nos han ayudado y nos siguen ayudando. En esta ocasión, precisamente en este programa de cultura para todos por medio del canto colectivo, este proyecto del coro polifónico. Y bueno, nuevamente reiterándoles nuestro saludo, que todos estemos en casa cuidándonos y estar en casa también es haciendo buena música, escuchando buena música y hoy con un invitado de lujo, porque hoy nuestro programa se reviste con un invitado de lujo que algunos no lo conocemos, pero sí hemos visto y hemos escuchado su trabajo. Entonces, que es su mayor credencial, ¿no? Entonces, vamos a pasar a nuestro amigo, hermano, el profesor Dagoberto, para que nos diga, ¿no? Este, hoy nuestro invitado es nada más y nada menos que el maestro Ricardo Risco Cortés. Entonces, eh, queremos saber el maestro que ha compuesto obras únicas y que son exquisitas en un gusto musical y que nos va a hablar no solamente de su actividad musical, de lo prolijo que es, sino también que le gusta comer, porque el maestro Rico que le gusta comer, sus fines de semana, cómo hace, además de la música, cuál es su entretención. Todas esas cosas los vamos a conocer en este programa. Dagoberto, ¿qué nos puedes? Te paso la palabra a ti. Saludos maestro, saludos Elías. Nuevamente estamos en nuestro segundo programa de Cultura para Todos por medio del canto colectivo, donde buscamos que el coro polifónico sea una manera de educación para las personas que están y nos siguen a través de las redes sociales. Hoy tenemos al maestro Ricardo Risco Cortés, director ahorita encargado de la Orquesta Sinfónica. El subdirector del maestro Ledesma Bradley, y también director del ensemble de coristas de Panamá, el ensemble de Panamá. Y hoy vamos a hablar sobre un tema importante. Vamos a hablar sobre el cuarteto de voces. Muchas personas cuando hablamos del tema nos preguntaron, ¿y con un cuarteto de voces se puede cantar el Aleluya de Handel? Y con el cuarteto de voces se puede cantar estas magnas obras que vemos, la novena de Beethoven, un montón de personas detrás de la orquesta cantando. El maestro nos va a explicar hoy si eso es posible, si eso no es posible, si eso se puede realizar de una manera correcta. Pero antes de todo esto, de estos temas, de los mitos del cuarteto de voces, queremos preguntarle al maestro, ¿dónde nació, dónde estudió y por qué la música? Hola, buenas noches. Bueno, yo nací Buenas noches. en el Hospital Santo Tomás de aquí de la ciudad de Panamá, un 10 de noviembre de 1960. Cuando tenía 5 años, mi padre, que fue médico, le dieron una posición en David, Chiriquí, en el Hospital José Domingo Valdía de allá de David, y nos mudamos todos. Entonces yo realmente toda mi educación la realicé en Chiriquí. Aunque yo nací aquí en la ciudad de Panamá y viví aquí hasta los 5 años, de ahí desde los 5 hasta los 18 viví en la ciudad de David. Hice la primaria, hice la secundaria, y estando en secundaria, cuando empecé la secundaria, entré a la banda de música del Colegio Félix Olivares. Ahí me enseñaron a leer música y fue donde empecé realmente mis estudios musicales, porque es una banda de música, no la de guerra, no la de tambores y clarines, sino es la banda de música. Yo entré queriendo estudiar clarinete, recuerdo, pero obviamente todo el mundo quería el clarinete porque es el instrumento que canta en una banda, ¿no? Entonces, el director de la banda me sugirió un instrumento que también canta, pero que no es tan conocido, tan popular, que es el eufonio.
eufonio o bombardino o el barítono, que le llaman de diversas formas, ¿no? Que es un instrumento de viento metal, como de la familia de las tubas, solo que es más chico, en vez de ser el grave como la tuba, es el barítono. Y por lo mismo tiene muchas partes cantables, ¿no? Más que el trombón, tiene un registro similar al del trombón, pero le ponen muchas partes de melodía en los arreglos para banda, ¿no? Es el tenor o el barítono de una banda. Entonces, durante 5 años yo toqué el barítono, el bombardino ahí en la banda de música, y eso fue lo que despertó mi amor por la música, ¿no? Aparte yo estudié guitarra simultáneamente, tendría yo como 13 años cuando empecé con la guitarra, cuando estaba ya en secundaria. Formé parte de un grupo musical allá en David durante esa época, en los 70s. Y bueno, obviamente yo dije, yo quiero estudiar, ¿no? Yo empecé a hacer mis primeras composiciones y todo con la guitarra. Obviamente lo que uno componía en esa época eran canciones. Pero yo en mi cabeza, yo ya desde esa época, yo oía sonidos de una orquesta. Yo oía violines, flautas, trompetas, cornos, todo, chelos. Yo oía música en mi cabeza que yo quería saber cómo escribir eso. Por eso cuando terminé la secundaria, yo le convencí a mis padres de que me permitieran estudiar música. Específicamente lo que yo quería estudiar era composición, lo que yo quería era escribir música, toda esa música que yo oía en mi cabeza. Y bueno, la opción era irme afuera de Panamá porque aquí no había la carrera, hasta la fecha no existe la carrera de composición en Panamá, no hay ni en la universidad ni en el conservatorio la carrera de composición. Entonces, en ese momento la opción que había para mí era irme a México. Y fue donde entonces me tuve yo que mudar para poder realizar mis estudios. Cuando llegué allá, me di cuenta que, o sea, entré a la carrera de composición, pero obviamente tienes que entrar con todos los estudios previos, tienes que hacer todos tus años de teoría, solfeo, dictado, armonía, análisis musical, contrapunto, todas estas materias que son tronco común, ¿no? Las que estudia todo el que aspira a ser músico, antes de poder entrar ya propiamente al taller de composición. Y mientras estaba estudiando todo esto, sí me di cuenta que para el compositor que yo quería ser, que no era un compositor de música comercial, yo no quería componer ya canciones como lo que había hecho de adolescente, yo quería escribir era sinfonías o obras orquestales, ¿no? Que quién sabe quién me iba a pagar por hacer eso, ¿no? Entonces dije, bueno, necesito otra opción laboral. Y fue cuando pensé en la dirección, ¿no? Dirección orquestal. Lo que pasa es que en los primeros años de estudio yo tuve que participar en el coro del conservatorio. No tuve que. Existía la clase, la materia de conjuntos corales, pero aparte estaba el coro, que era un grupo representativo. Ya el coro, el conservatorio era el que iba a eventos, a conciertos, fuera de las paredes del conservatorio, el que iba a representar al conservatorio, a festivales y todo. Y era un grupo obviamente ya de alumnos muy avanzados, eran alumnos ya de sexto, séptimo, octavo año del conservatorio. Y por estar en ese grupo se les daba una beca, el equivalente a $100 mensuales por participar en el coro, tenían una beca económica. Y yo necesitaba dinero como estudiante pobre, y dije, yo necesito entrar a ese coro, yo necesito esos $100. Y le tuve que audicionar al director y convencerlo, porque yo estaba apenas iniciando mis estudios, y le tuve que convencer que sí tenía la capacidad para poder estar ahí, y él me aceptó. Y fue cuando trabajé con este fantástico director coral, el maestro Alberto Albas, se llama él, quien dirigía el coro del conservatorio en esa época, y me enamoré de esa actividad. O sea, yo hasta ese momento nunca había pensado en dirigir coro. Curiosamente, yo nunca había participado yo mismo en un coro. En el Colegio Félix Olivares yo participé en la banda, había un coro, pero nunca participé en él. Y mi primera participación fue ahí en México, que te digo, lo hice en realidad no tanto motivado por el amor de cantar en un coro, sino fue por la necesidad económica. Pero ya que entré, me di cuenta que eso era un mundo fantástico. La primera obra que yo monté entrando al coro del conservatorio fue nada menos que el Mesías de Händel, que lo hicimos completo junto con la orquesta del conservatorio para ese fin de año. Y entonces fue que yo decidí entrar a estudiar dirección coral también con el maestro que era el que, aparte de dirigir el coro, era el que daba el taller de dirección coral ahí en el conservatorio. Estudié dirección coral, toda la carrera completa, antes de entrar a estudiar dirección orquestal y composición, porque yo entré inmediatamente, el maestro me dio chance de entrar, aunque yo estaba empezando. Él sabía que yo todavía necesitaba cursar un montón de materias previas, pero él me aceptó en el taller y empezamos a trabajar canto gregoriano. Y fue una formación muy integral que me dio este señor. Éramos un grupo, pues era un taller donde algunos uno se paraba a dirigir y los otros cantábamos las piezas que estábamos estudiando. Desde
te digo, cosas muy sencillas, motetes a dos voces, arreglos sencillos, hasta pasar allá al final y veíamos obras corales, sinfónico-corales completas, que el Requiem de Fauré, Carmina Burana, la Novena Sinfonía de Beethoven. Esas obras las llegamos a ver ya en el último año del taller, ¿no? Entonces, independientemente que yo sí hice mi carrera de composición, sí hice todos mis estudios de dirección orquestal, mis primeros trabajos fueron dirigiendo coros. O sea, yo me inicié como director coral allá en México. Esa fue mi primera opción laboral porque fue lo primero que yo estudié. Y de hecho, cuando mi maestro de dirección se jubiló del conservatorio, el que lo reemplazó fui yo. Yo me quedé dirigiendo el coro del conservatorio, ¿no? Que para mí fue una experiencia fantástica y maravillosa. Yo, que unos años antes nunca había cantado ni siquiera en un coro en mi vida. ¿Ya había De terminado repente, o todavía era estudiante? 5 años después, yo terminé todos mis estudios con el profesor, yo acabé con él, y justo el año que yo acabé, al siguiente año él se jubilaba. Y yo audicioné para la posición en el coro y me hice cargo del ensamble coral del conservatorio durante todos esos siguientes años que yo viví en México. Entonces, y yo estaba ya era parte del taller de composición y del taller de dirección orquestal, y simultáneamente yo trabajaba dirigiendo el coro. Ahí era alumno y era profesor en el Conservatorio de México. Entonces, durante años dirigí coros, me invitaron, ahí en México hay muchos coros profesionales, tuve la fortuna, por ser compositor también, hay un festival de música importante allá, un festival, no sé si sigue existiendo, el Festival Alicia Urreta, que es de música contemporánea, de jóvenes compositores, y a mí me invitaron una vez a participar, no solamente como compositor, sino como director del coro de madrigalistas de Bellas Artes, en un programa de música contemporánea coral. Y yo ya tuve la fortuna de dirigir este grupo, que es un grupo profesional, cuando yo tenía apenas 27, 28 años, no sé. Y a partir de ahí se me abrieron muchas puertas en el mundo profesional. Entonces yo fui director, después me contrataron como director del coro de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual también es un coro profesional de cantantes profesionales de ópera que forman este coro, ¿no? Y curiosamente, bueno, por estar en ese mundo conocí a muchos cantantes, pues mucha gente que se dedicaba al canto. Yo tuve que estudiar canto como parte del currículum, ¿no? De las materias que tenía que llevar en la carrera de dirección coral, porque un director coral debe conocer la técnica vocal, no tanto para que seas cantante, sino que tú como director coral puedas dar las indicaciones necesarias para corregir cualquier problema que haya en tus coralistas, ¿no? Desde emisión vocal, de cuestiones técnicas, ¿no? Entonces, yo tuve que estudiar durante 4 años técnica vocal, 4 años de esta materia que era parte de, como te digo, del plan de estudios de dirección coral. Entonces, algo sabía de canto, me podía entender bien con los cantantes, ya ves que los cantantes son un poco extraños, ¿no? Pero si sabes de su mundo, pues te aceptan ellos también. Y con algunos amigos un día dijimos, oye, porque esto fue otra cosa que yo descubrí en la clase de historia de la música, cosa que yo no sabía. Porque tú siempre oyes hablar de los coros, ¿no? Pero cuando estudié historia de la música y vimos a los madrigalistas, la época de los grandes compositores renacentistas, estos compositores que por ahí alrededor del siglo, finales del siglo XV, siglo XVI, empezaron a escribir para grupos vocales pequeños. Acuérdate que la masa coral era para, sobre todo, hacer música sacra, era para la iglesia, para hacer estas grandes obras corales que se cantaban en las iglesias. Pero la música profana, la música no de texto sacro, los madrigales con textos románticos, textos amorosos, de otro tipo de temática, se hacían en las casas. Los compositores inclusive escribían sus partituras en que escribían, si era 4 partes, escribían en una misma hoja de papel, en la parte de abajo la parte de soprano, la parte enfrente era la de la contralto, a un lado de la diada ponían la parte del tenor y en el otro lado la del bajo, cosa que la hoja se ponía en el medio de la mesa, cada quien se acomodaba en uno de los 4 lados de la mesa, y un cuarteto vocal cantaba la partitura, escrita en una sola hoja, ¿no? Como la comedia Entonces, cuando yo cómica, descubrí este tipo de un escritura, pedacito y sí, lo sí, demás improvísenlo. exactamente. No, pues estaba escrito, ¿no? Eran partituras relativamente cortas que se escribía solo la línea de la soprano en un espacio, digamos, en la parte de abajo de la hoja, y en la parte de arriba invertida para que la leyera alguien que está enfrente, la parte de la contralto, y a un lado, de ladito, se escribía así, viendo hacia afuera, y la del tenor, y viendo hacia el otro lado, la del bajo. O sea, que se sentaban alrededor de una mesa y todos podían leer su parte de la misma hoja de papel, ¿no?
Entonces, ahí fue que descubrí este mundo, de todo este repertorio fantástico que hay. Y sobre todo yo me enamoré más que nada fueron de los madrigales del compositor Claudio Monteverdi, que él ya es más bien de ese primer barroco, del principio del 17, y también los madrigales de Carlo Gesualdo de Venosa, otro compositor italiano, se me hacían fantásticos, ¿no? Entonces, como los madrigales, tanto los de Monteverdi como los de Gesualdo, la mayoría de ellos estaba escrito a 5 voces, eran para 2 sopranos, contralto, tenor y bajo, y yo, bueno, mi voz, como pueden darse cuenta, es de barítono, de voz grave. Yo dije, yo canto la parte del bajo. Invité a un tenor amigo mío, un par de sopranos y una contralto. Dijimos, ¿por qué no vamos a mi casa? Nos sentamos y yo tengo una mesa circular en el comedor, cada quien con su parte, y nada más por jugar hacemos leer madrigales, así a primera vista a ver qué sale, ¿no? Madrigales de Monteverdi, madrigales de Gesualdo. Y empecé a hacer eso fue por diversión, ¿no? Porque me encantaba este tipo de música, era una música exquisitamente escrita. Y lo hicimos. Y sonaba muy bien hasta que decidimos formar un quinteto vocal, así, a capela. Obviamente todos estos madrigales son a capela, están escritos así, ¿no? No solamente hacíamos, obviamente, Monteverdi y Gesualdo, sino todos los grandes madrigalistas, te digo, desde el repertorio renacentista, hacíamos motetes, y no solamente música profana, hacíamos música sacra, hacíamos cosas de Palestrina, de Orlando Di Lasso, de Tomás Luis de Victoria, pero así mismo hacíamos música de todos los demás compositores, sobre todo descubrí el repertorio de los grandes madrigalistas ingleses también, Orlando Gibbons y todos estos, ¿no? John Dowland tiene unas canciones hermosas. Y montamos un montón de repertorio y fue que decidimos hacer un grupo ya profesional. Formamos un ensamble vocal allá de la Ciudad de México, con el que inclusive vinimos a cantar aquí a Panamá en 1994. Nos invitaron, cantamos en el Teatro Nacional y en la Universidad de Panamá, con este quinteto vocal. Esto lo formé yo, digamos, a principios de esta década de los 90, ¿no? Yo estudié en los 80 en México y empecé a dirigir el coro del conservatorio ya en 86. Yo inicié desde el principio de los 80, ya en el 86 yo había terminado dirección coral. Yo terminé 2, 3 años después todo lo de dirección orquestal y composición, y en los 90 ya yo estaba de profesor, digamos, de tiempo completo en el conservatorio. Y ahí por ahí, en los 90, a partir del 92, por ahí fue que empecé a formar este ensamble, este quinteto, a capela. En 94 vinimos a Panamá, pero con ese grupo hicimos muchísimos conciertos en México durante toda esa década de los 90, y en el 2000 ya me mudé a Panamá. Aquí en Panamá entré a dirigir el coro del conservatorio. Cuando llegué aquí a vivir a Panamá de nuevo, entré trabajando en el conservatorio como director del coro y de la orquesta, y montamos mucho repertorio sinfónico coral. En esa época, a principios ya de este siglo, me acuerdo en el 2000, el año que llegué, montamos Carmina Burana, por ejemplo, ¿no? Al año siguiente hicimos la cantata Alexander Nevsky de Prokofiev, e hicimos Misa de Coronación y Requiem de Mozart, hicimos Novena de Beethoven, hicimos la creación de Haydn, hicimos el Requiem de Fauré, hicimos un montón de música, ¿no? Misas de Schubert. Se hizo mucho repertorio durante esa época, se pudo hacer, ¿no? Con el coro. Realmente no, en esa época, claro que me quedé con el gusanito del grupo vocal que yo tenía en México acá, Capela, que era un grupo, éramos un quinteto nada más, pero en esa época yo todavía no conocía así a cantantes con los que yo pudiera tener esa relación, ¿no? Porque no solamente cuando formas un grupo de ese tipo, no solamente es gente que lo haga bien, tienes que ser gente que cante bien, pero aparte que lea bien, que tenga una buena capacidad de lectura, que podamos trabajar a gusto, que tengamos un nivel más o menos similar todos los participantes, para que no sea tan pesado, ¿no? O sea, que todos lleguemos con la responsabilidad de haber estudiado nuestra parte y de tenerla bien montada. Entonces, me tardé mucho. Fue como hasta por el 2015 que una soprano que había sido estudiante mía, Lidia Montaño, me sugirió, oiga, profesor, ¿por qué no hacemos un quinteto vocal? Ella sabía de lo que yo había hecho en México porque ella había escuchado grabaciones. Yo le había mostrado grabaciones de mi trabajo con el quinteto vocal en México. Y me dijo, ¿por qué no hacemos algo así? Vamos a hablar con el profesor Carlos Tovar. Todo el mundo sabe, ¿no? Quién es el maestro Tovar, un gran tenor. Le invitamos a esposa Silvia y Lidia iban a ser las sopranos, Carlos Tovar el tenor. Entonces invitamos a una... ella en realidad es violinista, ella fue alumna mía, ella estudió violín, pero tiene una voz maravillosa de mezzo, yo la recordaba siempre así, porque ella había cantado en el coro del conservatorio conmigo aquí, Elki Guardia, y la invitamos a cantar como mezzo y aceptó. Entonces formamos
el primer grupo, le decidimos llamar el Ensamble de Solistas de Panamá, porque cada quien canta es el único que canta una línea, o sea, de alguna manera somos solistas, los 5, ¿no? Entonces el proyecto en realidad empezó como quinteto vocal, porque, como te digo, muchísimo de este repertorio para este tipo de ensambles a capela está pensado a 5 voces. Luego de trabajar con esa dotación de quinteto durante un par de años, resulta que Elki, nuestra mezzo, se embarazó. Y dijo, bueno, ya no voy a poder participar, yo me retiro porque voy a dedicarme a ser mamá, a criar a mi bebé. Entonces teníamos la opción de conseguir otra mezzo, o Silvia dijo, si quieres, mira, yo puedo aprenderme la parte de mezzo y montamos repertorio a 4 voces, ya no a 5. ¿No? Ya no estaba Livia con el grupo, ella ya se había retirado porque tenía otros proyectos, entonces Susan Zamudio entró en su lugar y entonces decidimos hacer un cuarteto. Quedarnos con este repertorio, que también hay mucho repertorio a 4 voces, con Susan Zamudio cantando de soprano, Silvia ya empezó a cantar la voz de la mezzo, y el tenor que estaba en esa época con nosotros ya era Joel León, y yo seguía cantando la voz del barítono. Entonces esto fue a partir más o menos del 17. Y con este cuarteto hemos estado trabajando hasta la fecha. Con este cuarteto ahora nos tocó a nosotros viajar de Panamá a México, así como en el 94 el grupo de México vino a Panamá y se presentó en el Teatro Nacional. Ahora en el año pasado, en el 2019, el grupo de Panamá viaja a México y nos presentamos nada menos que en el Palacio de las Bellas Artes de México, ¿no? Pudimos presentarnos ahí y presentarnos en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM de allá de México. Entonces fue una experiencia muy bonita también. Y nada, pues es haciendo este tipo de repertorio. Es repertorio a capela, obviamente, y tratamos de hacerlo lo más variado posible. Hacemos desde cantos gregorianos, música medieval, música renacentista, música barroca, o sea, un repertorio que abarque casi prácticamente todos los periodos de la música, hasta llegar a música contemporánea y arreglos de música popular. Estamos haciendo también música panameña, en arreglos especiales hechos para el grupo, ¿no? Entonces, nada, esa es la historia de este cuarteto. Su nombre es Ensamble Solistas de Panamá. Ahorita, bueno, estamos parados, ¿no? Hemos hecho algunos videitos ahí a distancia, que cada quien canta desde su casa, pero ya sabemos que esto pues, es complicado, ¿no? Entonces, estamos esperando a ver cómo se desarrolla la situación esta de la cuarentena para ver si nos volvemos a reunir a hacer música juntos, ¿no? Que es lo más importante, lo más interesante. Pero, vaya, básicamente ya te conté toda mi historia casi como director de coros, que empecé como director coral, y luego trabajando con ensambles de cámara, porque este es el repertorio, se le llama de cámara porque, como te dije, se hacía en un cuarto, en una cámara. Claro. Se hacía esta música sentados alrededor de una mesa, cantando, ¿no? Haciendo esta música a 4 o 5 voces, ¿no? Entonces en ese aspecto, ¿no? Realidad, entonces, en ese aspecto, profesor, el mito, ¿un cuarteto puede cantar bien la novena de Beethoven? El Aleluya de Handel. Lo que pasa es esto, hay repertorio hecho para un cuarteto vocal, que está pensado para... Es como la misma analogía sería con un cuarteto de cuerdas. Hay obras hechas para cuarteto de cuerdas. Ahora, ¿un cuarteto de cuerdas pudiera tocar una sinfonía? Bueno, sí puede, pero el resultado no va a ser sonoro, no va a ser igual. O sea, una obra hecha para una orquesta está pensada para que suene con muchos instrumentos. Una obra como la novena de Beethoven o no sé, el Mesías de Händel, está pensada para un coro, para un gran coro. Ahora bien, el Aleluya del Mesías de Händel tiene una línea, una parte para soprano, una para mezzo o contralto, una de tenor y una de bajo. Está hecha 4 voces nada más. Pero claro, se entiende que es para una masa coral, o sea, deben ser muchas sopranos, muchas contraltos, muchos tenores y muchos bajos. Pero si tú tienes nada más uno, bueno, esa persona uno en cada línea, esa persona puede cantar esa línea. No va a tener el efecto sonoro que tendría un coro. Cambia, obviamente, pero si ahora con los recursos actuales de amplificación, si tú le pones un micrófono y la soprano es muy buena, y un micrófono a la contralto y también es muy buena, y al tenor y al bajo, que se van a oír, porque en realidad estas obras, como son para ser cantadas con orquesta, se necesita la masa coral para que se oigan, si no la orquesta se come al cuarteto. Pero si tú los tienes amplificados y logras que ellos se oigan por encima de la orquesta, bueno, en principio puede funcionar. El sonido no va a ser el mismo, pero si los 4 cantantes son buenos, tampoco tiene que sonar mal. O sea, no va a sonar mal, va a sonar diferente, solamente, ¿no? ¿Sí me explico, no? Claro, profe. Bueno, aparte de la música,
El amor de su vida, ¿cómo llegó? Silvia. Silvia. No, pues precisamente fue con la música, o sea, no la puedo apartar de la música. Me acuerdo que yo la conocí a principios del 90, del año 1990, que me invitaron a dirigir, eso fue en enero, sí, me invitaron a dirigir un coro. Allá en México hay muchos coros con actividad profesional y se les invita a los directores, se les paga como directores huéspedes para ir a participar. Y me invitaron a dirigir un coro que iba a montar el Gloria de Vivaldi, me acuerdo que me invitaron a que yo lo montara. Fui y en ese coro participaba Silvia y la conocí. Lo más chistoso de la historia, lo digo ahora, digo, qué vergüenza en ese momento, pero conocí a Silvia, fue un flechazo mutuo y los dos nos desaparecimos del mapa. Y ya yo nunca más regresé al coro. Ya no monté la obra, no monté el Gloria. Entonces, en vez de que ellos lograran que yo fuera a montar la obra, nada más le robé una soprano, porque Silvia tampoco regresó al coro. Nos perdimos los dos de allí y ya, porque empezamos a tener pues ya una relación juntos, al año nos casamos y obviamente ella ha participado siempre en todos estos ensambles que yo he formado, que yo formé en el 92 en México, que te digo es el primer quinteto vocal. Obviamente Silvia era una de las sopranos de ese quinteto, ¿no? Silvia Fernández de Risco, aparte de cantante, también es escritora y hace unos cuentos fenomenales, le digo por experiencia propia porque he leído varios de Gracias. ella y muy, muy, Claro. muy, muy bien. Profe, vamos a entrar a un segmento que se llama las preguntas cortas. Se ha Y lo hecho pasa una... con Silvia, nada más. Ajá, sí. Ah, bueno, si Sí, quieres. sí, venga, termine la... No, nada más quiero decir que lo que pasa con Silvia es que ella siempre le amó el canto, y quiso estudiar música, pero ella sí le tocó un hogar en el que le dijeron, no, tienes que hacer una carrera tradicional. Entonces, por eso ella estudió Ciencias de la Comunicación, aunque ingresó a la Escuela Superior de Música de allá del Instituto de Bellas Artes de México y estudió canto, pero estudió comunicación. Y dentro de la carrera de comunicación se especializó en la cuestión del diseño editorial. Entonces, ella se dedica a diseñar libros, armar libros. Luego participó en talleres literarios, siempre ella ha sido una gran amante de la literatura. Entonces no solamente hace los libros, sino que ya después le dio por escribirlos también. Entonces sí, por eso ella escribe libros también, pero es que ella sí ha tenido una formación en ese sentido, trabajando en talleres literarios. Y como te digo, aparte de cantar, ella, su labor, digamos, económica fuerte aquí en Panamá, digo, lo que le deja dinero aquí realmente, es la diagramación y el diseño de libros. Entonces sí, y efectivamente ella se dedica a eso. Qué bueno, pero entonces como un matrimonio de las artes se entienden mutuamente, eso es muy bonito. Como le iba diciendo, vamos a pasar al segmento de las preguntas cortas. Se ha hecho una encuesta en Facebook y nos han llegado ciertas preguntas, son cortas y también las respuestas un poquito cortas. Dice, ¿por qué un cuarteto, por qué un ensemble pequeño escogió usted? Bueno, como te dije, hay un repertorio enorme para ese tipo de ensamble. Y en Europa y en muchos otros países existe mucha esta dotación. El cuarteto, el quinteto, sexteto vocal, los King Singers, que son un ensamble maravilloso inglés, son 6 voces, los Swingle Singers, que son 8 voces, son ensambles que pueden ser desde 4 hasta más o menos 8 voces. Ensambles de cámara, eso es muy común. Entonces, este fue un repertorio, sobre todo como dije al principio, pues el repertorio fue lo que me llamó. Me gustó ese repertorio para esos grupos pequeños y por eso decidí trabajar con un ensamble de esa naturaleza. Perfecto. Otra pregunta dice, ¿cómo fue la experiencia de cantar en uno de los teatros más importantes de América Latina? Me imagino que refiriéndose al Teatro de las Bellas Artes, El al Palacio de Palacio las de Bellas Artes. Bellas Artes. Sí, bueno, sí fue lo que comenté, ¿no? Que nos tocó ir el año pasado, ahora a México, y por suerte, pasa que dice la conexión la hice a través de la Embajada de Panamá en México. Ellos nos pudieron invitar para ir a México. Nosotros hicimos un concierto para la Embajada de Música Panameña, pero entonces ya aprovechando que íbamos a ir a México, conecté también con las autoridades del Instituto de Bellas Artes y consiguieron entonces ellos programarnos dentro de un ciclo que ellos hacen de conciertos en el Palacio de Bellas Artes. Tenían una fecha disponible y logramos que coincidieran todas las fechas. También hablé con las autoridades de difusión cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México y se pudo coordinar porque las 3 fechas quedaran pegaditas para que en el mismo viaje pudiéramos hacer estos 3 conciertos. Y fue maravilloso y el público le encantó, sobre todo la parte del repertorio panameño, curiosamente. Claro, ellos están más acostumbrados a oír este repertorio tradicional, coral, de madrigales y de música. El repertorio panameño para ellos fue nuevo también. Y eso, la gente tuvo una respuesta muy, muy positiva.
Perfecto. Dice, ¿cuál es el género que más le gusta interpretar? Interpretar. Sí, En supongo realidad, sonará supongo que la cliché, pero pregunta, es que, ajá, ajá. Sí, supongo no, que es que la, quiero decir, sonará cliché, pero es que todos, todos. Es decir, cada música tiene su manera de hacerse, ¿no? Cuando tú estudias música y entiendes a cabalidad cómo es la música del Renacimiento, cómo es la del Barroco, cómo se supone que se debe interpretar, cómo es la del periodo clásico, hasta llegar a la música contemporánea y te das cuenta que cada una tiene su forma específica, una forma muy particular y lo mismo realizarla lleva ese reto, ¿no? De lograr que suene, si tú quieres que algo suene como debería sonar una música de Mozart, de Beethoven, con ese estilo galante, cortesano de finales del siglo XVIII, o tú quieres que suene como más bien como un madrigal del siglo XVI, XVII, con otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces, cada música ofrece un reto diferente y por lo mismo para mí es interesante y atractivo hacerla, ¿no? Entonces, todas me gustan, todas. Y la música contemporánea, obviamente, que es la de nuestros tiempos, pues claro que para mí también no solamente es un gusto, es una responsabilidad abordar ese tipo de repertorio, porque como alguien que está viviendo ahorita el siglo XXI, es mi responsabilidad dar a conocer la música que se compone ahorita. perfecto. Dice, en su faceta de compositor, háblenos acerca de su obra. Bueno, yo cuando inicié, como te dije, ¿no? Que yo estudié en los 80s en México, allá en esa época el lenguaje musical que se manejaba era lo de la vanguardia musical europea. No sé si has oído a estos grandes compositores, Penderecki, Lutosławski, todos estos compositores que manejaban estos nuevos lenguajes musicales, obviamente atonales, que buscaban romper con toda la tradición del siglo XVIII, XIX. Y yo me vi influido por ello. Entonces, toda mi primera música era totalmente atonal y con todas estas nuevas técnicas de composición. Ya a partir de los 90, como que pude hacer las paces con la tonalidad nuevamente y empezar a componer otra vez dentro de un lenguaje tonal, claro, no tradicional. O sea, mi música jamás pues, pensarías que fue escrita en el siglo XVIII, pero sí hay centros tonales en la música. De todos modos, a mí me gusta eso, pues que sí se sienten esos momentos de consonancia, esos momentos de reposo, y no que sea la tensión constante de la disonancia de ese lenguaje atonal, ¿no? Entonces, he tratado, pues, de alguna manera de conciliar todos estos estilos musicales de los cuales yo me he nutrido para crear una voz propia, ¿no? Entonces, ya mucha gente incluso oye música mía y me dice, eso suena a Risco. Ya, ya les suena a música mía, ya saben que es mía, ¿no? Sin que yo les diga, porque ya más o menos he adquirido un sonido. Aunque digo, mi música varía mucho, de repente he hecho obras aquí en Panamá sacras, como el Te Deum que se tuvo que hice para que se estrenara cuando el centenario de la República, que es un lenguaje bastante tradicional, es muy tonal, muy sencillo, muy asimilable, porque lo que yo buscaba era eso, una obra que la gente pudiera escuchar y disfrutarla sin, es una obra con textos sacros, un Te Deum, una oración a Dios. Yo pienso que a Dios hay que hablarle en un lenguaje tonal, ¿no? No disonante ni discordante, sino al contrario. Entonces, esa obra es muy tonal y sin embargo, y tengo otras obras que son más o menos de la misma época que utilizo, porque así lo necesito yo en la obra, utilizar otro tipo de recursos armónicos, mucho más tensos, más disonantes. Entonces, mi obra es muy ecléctica en ese sentido, es muy variada, muy diferente a veces una obra de otra, pero creo que todas guardan ya sonido particular, ¿no? Que las hace identificar como obras mías. Entonces, sobre su estilo, sobre ya el lineamiento, por ejemplo, las cantatas a la Virgen, por ejemplo, el Te Deum, ¿usted es muy religioso? ¿Le gusta también mucho componer para una obra de divinidad? Eh, Mira, definitivamente digo, soy una persona creyente, pero quiero decir, las obras con ese tipo de temática han llegado a mi vida por casualidad, que se han sido encargos. Casi no han sido porque yo quise hacerlas, ¿no? Y la cantata a Santa María la Antigua fue un encargo que me hicieron por la conmemoración de los 500 años de la arquidiócesis, cuando que se fundó en 1513, entonces ahora en el 2013, por los 500 años, en la curia me llamaron para encargarme de hacer una obra para esa conmemoración. Igual el Te Deum fue un encargo que se me hizo para los 100 años de Panamá.
tengo unas piezas que se llaman Tres Oraciones Marianas, que son 3 oraciones dedicadas a la Virgen María. Está el Dios te salve María, Ave María, el Stabat Mater, estaba la Madre Dolorosa, que es el momento de la crucifixión, luego el Regina Coeli, o Reina del Cielo, que es el momento de la resurrección de Cristo, cuando se le dice a la Virgen, Reina del Cielo, alégrate que tu Hijo ha resucitado. Eso fue un encargo también de una soprano que me pidió hacer estas piezas dedicadas a la Virgen. Y pues te digo, todas han sido encargo en realidad, ¿no? Ahora, no han sido un problema para mí porque yo no tengo ningún conflicto de fe en ese sentido. Yo me considero una persona creyente. Pero te digo, más que por una cuestión de iniciativa propia, ha sido más bien por resultado de encargos, las obras sacras. ¿Ok? Claro, claro. Ya que este es un programa para enseñar a personas que tienen un poco de menos conocimiento en ciertos aspectos, llegaron 2 preguntas muy importantes que nos las puede contestar usted. Uno, ¿qué significa cuando en un coro profesional los directores dicen al da capo y dicen a batuta y dicen calderón? Por favor, maestro. Bueno, tú podrías responder esas preguntas perfectamente. Si tenemos un profesional. Da capo. Sí, bueno, por eso, pero son terminología musical que usan todos los músicos, ¿no? Da capo literalmente significa a la cabeza, el capo, la cabeza, ¿no? Da capo significa desde el principio, ¿verdad? Cuando tú estás ensayando algo y quieres volver a hacerla toda desde el principio, dices da capo o al da capo. La segunda era ¿qué? ¿Al qué? ¿A la batuta? A batuta, dice, a batuta. Querían saber qué significaba a batuta. Tú sabes que los directores de orquesta cuando usan sus batimentos con la batuta, le llaman batuta literalmente al palito que es para batir los tiempos, marcar, es precisamente ir con la marcación de la mano, ¿no? Cuando tú estás marcando un golpe de batuta, ¿se entiende? Que sigas ese pulso de tu mano, es lo que tú le indicas cuando vayan con tu batuta, ¿no? Me imagino que es por ahí la pregunta, ¿no? Y un calderón es un signo musical que se pone sobre alguna nota para detener la marcha del tiempo, precisamente ese movimiento, ese batimento de la mano, llegas a un calderón y el tiempo se detiene durante un instante, el director decide qué tanto, o el intérprete, si es una obra para músico solo, decide qué tanto sostiene el tiempo, ahí se queda la nota sonando hasta que continúa otra vez su marcha, ¿no? Entonces el calderón sirve para eso, para detener la marcha normal del tempo musical. Perfecto, ahora vamos a escuchar un video del Ensemble de Solistas de Panamá. Madonna mia cara, mi volere canzon. Madonna mia cara, mi volere canzon. Cantar sotto finestra, lance un compagnon. Don don don, diri diri don 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 don. Don don don, diri diri don 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 don. Ti prego m'ascoltare, vieni cantare buon. Ti prego m'ascoltare, vieni cantare buon. E mi ti voler bene come que capon. Don don don, diri diri don 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 don. Don don don, diri diri don 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 don. Comandare alle cazze, cazzar con le falcon. Comandare alle cazze, cazzar con le falcon. Mi portarme cazze, grasse come rogno. Don don don, diri diri don 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 don. Don don don, diri diri don 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 don. Si mi non saper dire tante belle ragion, si mi non saper dire tante belle ragion, Petrarca mi non sape mi fonte delicon. Don don don, diri diri don 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 don. Don don don, diri diri don 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 don. Se ti mi voler bene, mi non
fritta tutta notte. Urta, come un don, 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 diri, diri, don, 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 diri, diri, don, 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 diri, diri, don, 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 don. Bueno, maestro, después de haber escuchado su música, después de haber escuchado su grupo, el Ensemble de Solistas de Panamá, un minuto para que se despida de las personas que nos están viendo hoy. Bueno, para empezar, me da muchísimo gusto esta iniciativa de que haya este programa. Espero que tenga mucho público, porque realmente en Panamá necesitamos esto, ¿no? No lo digo por mí, por mi presencia, lo digo por el trabajo de ustedes, ¿no? Gente que se dedique a difundir las actividades artísticas que se desarrollan aquí en Panamá. Y ojalá los que estén viendo esto y si les gustó, que inviten a más gente, ¿no? Que haya muchísima audiencia, porque este trabajo es importante. Y cuando volvamos a la verdadera, no a la nueva, a la verdad, a la antigua normalidad, que podamos ir a conciertos, vayamos, asistamos, escuchemos la música, las propuestas musicales, no solo de los coros y de los grupos vocales, sino de todos los grupos musicales que en Panamá existen de muy buena calidad y necesitan la presencia del público. Así que bienvenidos todos y invitados todos a presenciar eventualmente y por lo pronto a escuchar virtualmente música realizada por los ensambles panameños. Muy Gracias, bien, amigos, muy bien, amigos. Ya quitamos varias dudas, por ejemplo, lo de Aldacapo, lo de Batuta y lo de Calderón, ya pueden aplicarlo a sus coros que están empezando. Y qué bueno que lo conocimos y aprendimos de un maestro. Elías, tus comentarios finales. No me queda solamente que agradecer, maestro Risco, como siempre, su generosidad en compartir su conocimiento con todos, su profesionalismo, que siempre le ha caracterizado, ¿no? Amigos, amigas que nos están viendo, y esto está empezando y como bien dijo maestro Risco, que sea la primera y el inicio de muchas, porque de verdad que esto se necesita. Y solamente no me queda más que agradecer. Y esta ha sido una noche de lujo, porque hemos tenido un maestro que nos ha orientado y nos ha ayudado, como siempre lo ha hecho. Bueno, amigos, recuerden seguirnos en Instagram, Coro Poli PTY, en este nuevo canal de YouTube, que ya saben que es solamente para difundir cultura y enseñanzas, y en Facebook como Coro Polifónico de Panamá. Maestro, usted tiene Facebook también, Ricardo Risco, ¿verdad? Y el ensemble solista ¿tienen Instagram? Sí, sí. Sobre todo Facebook. En Instagram casi no he cargado contenido, pero en Facebook están muchos videos de ensambles solistas de Panamá y hay un canal de YouTube también con muchos otros videos del grupo. Perfecto. A Elías lo pueden seguir como Contratenor 06. Nos despedimos, amigos. Mucho gusto y nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.